Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Osvaldito, Ok, bienvenido. gracias Elia. Primero agradecerte este espacio. Estoy muy contento de compartirlo con ustedes porque estos temas que están tocando, que es el tema de la salud mental, eh, no se toca mucho a nivel espiritual, no se conecta mucho. Y creo que espacios como este nos dan la posibilidad de entender un poco más cómo estamos construidos nosotros como personas. ¿Seremos solamente alma y cuerpo? Para nosotros somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. De pronto la psicología, yo soy psicólogo todo esto, la psicología deja un poco de lado lo espiritual y se centra solamente en la mente. Vamos a aprender justamente cómo estamos conformados, cómo estamos estructurados, cómo se estructura nuestro pensamiento, para que podamos darle así como, para que ustedes noten lo importante que es la parte espiritual en nuestra vida, para sanarnos, para tener una vida más satisfecha, para tener mejor motivación en la vida, mejor salud incluso. Y es por eso que yo empiezo justamente diciéndoles que Pablo, ustedes conocen a Pablo, el de la Biblia, el del Nuevo Testamento, el que ha escrito hartas cartas. De hecho, es el que más ha escrito en el Nuevo Testamento. Y él tenía muy claro en un momento qué pasa con nosotros, con nuestra mente, con nuestro ego, con nuestra alma. Y lo pone en Romanos 12:2, Romanos 12:2, donde él nos advierte y dice así: no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bien. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Comenzamos con eso justamente para poner el contexto de todo lo que vamos a hablar en esta reunión y la otra que decía Elías también que podía volver a eso. Hay un micrófono abierto, parece, ¿no? Estoy con un psicólogo. A ver, Con un Voy a psicólogo. tratar de ser bien ¿cómo te dije? simple, no ocupar muchas palabras técnicas, pero ustedes me pueden parar y si no les queda algo claro, me preguntan al tiro. Ajá. Me pueden interrumpir, no hay problema. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice que el lenguaje crea realidad? Estuvo de moda y sigue estando de moda en la televisión, los intelectuales de moda, todos hablan justamente de que el lenguaje crea realidad. Y eso particularmente porque nosotros tenemos la capacidad, para bien y para mal, de ocupar el lenguaje distinto, en forma distinta a lo que son los otros seres vivos. Nosotros estamos determinados justamente por el lenguaje. Nosotros creamos nuestro mundo a través del lenguaje. Nos creamos a nosotros. Cuando yo digo yo soy Osvaldo Silva, soy psicólogo, nací hace harto en Santiago, soy chileno, soy occidental. Estoy contando un relato de mí. Si yo no tuviera el lenguaje, no les puedo decir quién soy.
y voy contándoles mi historia, la historia que yo voy creando. Cada uno de nosotros construye su vida, su mundo, a través de justamente las palabras. Así que súper importante las palabras para nosotros, ¿no? Ustedes saben que las vacas comen pasto toda la vida, porque no son capaces de tener un menú. Nosotros las podríamos, no sé, desde un lomo saltado hasta un asado allá en Puerto Montt, podemos pedirlo, porque tenemos esa posibilidad de movernos en el. La vaca no les va a pedir que el pasto esté salteado. Ella no puede, no tiene esa plasticidad en el lenguaje. Ajá. Así que, para bien y para mal, porque implica también que nosotros tenemos que construirnos con las palabras. Y de repente como que las palabras nos faltan y de repente como que nos desconocemos y decimos, pucha, ¿qué voy a hacer en mi vida de aquí para adelante? Los adolescentes, cuando salen de cuarto medio, tienen problemas justamente con definir quiénes van a ser. Y les cuesta mucho crear su identidad, lanzarse hacia adelante y decir, este voy a ser yo, contarse cómo van a ser en el futuro. Justamente porque los adolescentes y algunos de nosotros que ya pasamos la adolescencia hace rato, también nos cuesta de repente definir qué es lo que queremos para nuestra vida en el futuro. Los síntomas. Yo les voy a hablar de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él decía, el yo es el síntoma. O sea, nosotros mismos somos el síntoma. Así que cuando ustedes vean a alguien y escuchen a alguien que les dice, estoy súper angustiado, estoy depresivo, eh, estoy súper estresado, no sé qué me pasa, es la señal de que el relato, la historia de esa persona, está haciendo agua, se está desarmando. No se vuelve a construir, se inunda en angustia, en ansiedad, y no logra contarse nuevamente él. Yo soy el que va a ir hasta allá, voy a hacer esto de mi vida, quiero éxito, quiero dinero, quiero ayudar a la gente, un montón de metas, de horizontes que nosotros nos proponemos, pero cuando se nos cae ese horizonte, porque no lo podemos nombrar, no lo podemos hacer entrar en nuestra historia, se nos desarma la vida. ¿Y qué dice Pablo? ¿Por qué dice no se amolden a la cultura actual? Porque la cultura, la sociedad donde estamos, el país, tiene cierto paquete de slogans para nuestra. ¿Cuál es lo que más se escucha en nuestra cultura últimamente? Tienes que ser exitoso, tienes todas las herramientas, tú tienes que hacer tu vida. Para ti todo es posible si te lo propones. ¿Y por qué no todos podemos hacer eso? ¿Y por qué no todos hacemos que podemos decir estamos felices? Porque estamos haciendo, cumpliendo nuestras metas, estamos teniendo el éxito, estamos consiguiendo la fama, el dinero, la salud, el amor que necesitamos en nuestra vida. Porque el eslogan está impuesto desde fuera. Nosotros pensamos que ese eslogan tiene que ser nuestro, porque nos estamos construyendo con las palabras, con las frases y estos eslogans que les digo, que nos lanza la época en que estamos, que es muy distinta a eslogans antiguos de nuestros padres o de nuestros abuelos en realidad. Ellos vivieron otra época y tenían otras, por ejemplo, no sé, eh, mi abuelo trabajó en su empresa toda la vida y él feliz, feliz, tranquilo, mientras que ahora, no sé, mis hijos dicen, no, yo quiero, sí, voy a estar acá porque me conviene, pero no sé, en unos meses más me voy a cambiar a otra empresa, porque tengo, no sé, otras expectativas en mi vida. No me voy a casar con una sola cosa en mi vida.
tampoco me voy a casar, que es algo que ustedes van a escuchar mucho con los jóvenes ahora, que no quieren el matrimonio con hijos, así como, porque ellos prefieren disfrutar su vida primero, quieren pasarlo bien, quieren cumplir sus metas, así que los hijos se postergan, incluso hay otras más radicales que dicen, no, ¿cómo vamos a traer hijos si el 2050 van a pasar penurias con la situación del calentamiento global, el ecosistema cayéndose a pedazos? Así como- Entonces, claro, dependiendo de la época, nosotros nos va lanzando cosas, frases para que nosotros las incorporemos en nuestra vida, en el relato de nuestra vida. Recuerden siempre que el relato de nuestra vida es el yo. Así como, yo soy. Entonces, este yo soy dice, pero también tengo que hacer así porque me dicen que también esto se puede. Así que lo agarro para mí, pero no siempre coincide con tu vida, con las cosas que realmente necesitas para ti. Las metas te las puede poner justamente una sociedad que está pensando que es lo mejor para nosotros. Pero básicamente no todas las historias, no todas nuestras historias coinciden con ello. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Pero no es solamente la época. Nosotros tenemos toda una historia familiar que también puso sus frases para nuestro relato, para el quién soy. Nuestros padres lanzaron ciertas frases que nos determinan para toda nuestra vida. Lo que fueron con nosotros, lo que nos dijeron, lo que no nos dijeron, incluso, determina también cómo somos y quiénes vamos a ser. Y no solamente nuestros padres, porque nuestros padres recibieron de sus abuelos también la crianza, recibieron también valores, recibieron creencias que se van a transmitir a través de ellos y algunas van a llegar a nosotros también. Así que es súper complejo cómo tenemos que armar nuestro relato. Así como, tenemos pedazos de frases, de palabras, que van asociadas a emociones también con nosotros, que nos van a moldear cómo es nuestra vida. Y eso en algunos momentos se puede volver súper angustiante si nosotros creemos que esa es la verdad. Por eso Pablo les recalcaba, así como, no se amolden, no le crean todo lo que dice su época, porque nuestra mente está determinada, la estructura, justamente, el lenguaje en el que estamos inmersos. Las palabras que van dando vueltas en nuestra vida, la de los amigos, de personas que son emocionalmente importantes para nosotros, también nos marcan. Y de repente no somos tan conscientes de lo que nos ha marcado. Les pongo un ejemplo. Tengo una paciente, una chica de 22 años, que llega a consultar porque se angustia y le da una crisis de pánico cuando va en el metro sola y se cierran las puertas. Tiene que ir acompañada con alguien, así como que le dé seguridad o algo para que pueda. Entonces ella dice que ya no le está molestando mucho porque no siempre la pueden acompañar. Y ella tiene que ir a trabajar, así que está súper angustiada porque no puede. Se desmaya, pareciera que la angustia de algún momento, incluso ella piensa que le podría pasar algo, así que se podría morir dentro del metro. Y uno dice al tiro, algo está desarmándose en esa historia. Hay algo que está haciendo un, eh, algo que está, de alguna forma, no está encajando. Hay algo que está molestando en esa historia. La tarea justamente de la terapia tiene que ver con que ella en algún momento se da cuenta
y recuerda cuando su mamá la dejaba encerrada en su pieza. Estaban ellas dos nomás. Entonces la mamá tenía que salir y tenía que dejarla encerrada en su pieza, porque ella era chiquitita. Bueno, la mamá tiene otros problemas que tenía, consumo de drogas y cosas por el estilo, así que se demoraba más de lo normal. Entonces ella lo pasaba muy mal, se desesperaba mucho, pensando que la mamá no volvía más. Cuando empieza a hacer la relación, justamente en que las puertas del metro se cierran, y si ella está sola, se angustia tanto o más que cuando era chica, es cuando ella puede incorporar justamente ese miedo, esa relación, a su vida. Cuando se da cuenta que está determinada por ese miedo, ella puede entender justamente esa angustia. Y a esa angustia le puede poner palabras. Ahora no es que se vaya a ir la gente, sino que ella se da cuenta que es la figura de su mamá, la que se le hace presente, la mamá que se va y que no sabe si vuelve o en qué condiciones vuelve, es lo que la angustia en demasía. Una mamá que, para los niños, cuando ellos no pueden decir, pucha, mi mamá que es latera, a los 4 años, 5 años, es imposible que un chico diga, "Oye, me cae súper mal mi mamá, es súper irresponsable". No tienen el contexto, así como lingüístico, así como para usar esas palabras y calmarse, sino que para ellos siempre se perdió el amor de la mamá no me quiere. Esa es la emoción que a ellos les angustia mucho. La mamá o se murió o se va a morir, pero también no me quiere porque no está conmigo. Así de importantes son las palabras, porque ella cuando empieza ya a darse cuenta, pucha, de mi mamá no era tan buena como yo quería, como yo necesitaba, es posible que ella empiece a trabajar su historia de una forma distinta. En eso estoy con ella. Ella está trabajando justamente para crearse un nuevo horizonte en su relato de quién es. Ya no es la niña a la cual la mamá no la ama, sino que es la niña que tuvo un pasado no tan bueno con su mamá, así que va a tener que hacer algo distinto para adelante. Es ahí recién cuando se sale y ya las puertas del metro ya no le angustian hasta el punto de desmayarse, sino que ella sabe por qué cuando se cierran las puertas del metro sufre tanto. Y porque nuestra alma justamente tiene eso, si bien estamos llenos de frases en nuestra vida, nuestra alma no es capaz de captar todos los mensajes que nos llegan. Son tantos, y en esta época más todavía. ¿Ustedes saben lo que es hacer scrolling en el celular? Que es como ir pasando hacia arriba la- las pantallas, los videos, los reels, los shorts. La cosa es que uno va viendo, imagínense cuánta información ustedes van leyendo, pero que no saben que están incorporando. No alcanzamos a darnos cuenta de cuánto entra en nosotros, pero sí, en algún momento, como, no, como entran sin que las procesemos, algo va a hacer en nuestra vida. Nos va determinando de a poco. Y eso nos va a causar, ojalá, los menos problemas, así, pero los más leves posibles. Una historia que se rigidiza, una historia que pierde su suelo, que se desploma, necesita justamente que nosotros tengamos la posibilidad de ser acompañados, y no solamente por un psicólogo, sino que también a veces nos acompañan los amigos, de repente, no sé, un maestro de la escuela,
o alguien nos hace y nos soporta, nos hace de soporte para poder seguir contándonos nosotros cómo somos y quiénes vamos a ser, que nos devuelve la esperanza, que nos devuelve la motivación, porque esa es la mejor historia. Las otras historias que caen en la desesperanza y en la falta de sentido. Por lo general nosotros andamos así por la vida. De repente estamos muy motivados y tenemos muy claro lo que queremos hacer y al mes siguiente o la semana siguiente estamos de nuevo como hacia abajo y no es, perdí el horizonte, no sé hacia dónde voy, no sé para qué hago, no sé para qué trabajo, no sé para qué hago esto, no sé qué sentido tiene. Y eso justamente porque esto, como decía Elías, cómo se estructura nuestro pensamiento se estructura por palabras. Y esos mensajes que nos llegan de pronto de la época en que estamos, de la situación vital que vamos pasando, hacen que nosotros no alcancemos a notar justamente lo que necesitamos realmente, lo que sí nos va a hacer bien, lo que realmente necesitamos para ese momento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Para que... Ujú. Ok, qué bueno que les vaya quedando claro y que los vaya convenciendo al tiro. La cosa es que, por eso les decía que los síntomas son súper importantes, porque ese síntoma, esa señal de angustia, esa señal de depresión, esa señal de las adicciones incluso, esa cosa que no podemos parar de hacer algo porque lo necesitamos, nos están advirtiendo de que algo en nuestra vida no va tan bien como nosotros pensamos. Y eso es lo que Pablo nos previene justamente de que no caigamos en la trampa de lo que la época quiere para nosotros, de cuáles son los valores que están eh, priorizando justamente en este momento, porque de pronto no es lo que necesitamos. No todos necesitamos lo mismo. Cada historia, cada relato es súper distinto, cada uno de nosotros. Tenemos tanta diferencia, tanta divergencia, tanta variedad, que no hay una receta. ¿Qué es lo que hace la época? Y Elías debe saberlo muy bien, que de pronto en estas cosas que son más psicosomáticas, psicosomáticas son cosas que afectan nuestra mente y se repercuten en el cuerpo, que no tienen un origen en el cuerpo. Básicamente, nos enfermamos de nuestra alma. Por eso se le llama las nuevas enfermedades de la alma, la crisis de angustia, la depresión, las adicciones, todo, la anorexia, la bulimia, esas enfermedades de hoy. No podría, ¿qué es lo que intenta la época? Es justamente que la persona vuelva a ser funcional rápidamente. Como ellos piensan que sí hay una receta. Por eso están justamente, eh, no sé, una cantidad de psicotrópicos, de estabilizadores del ánimo. No sé si conocen el clonazepam y otros derivados que hacen que uno tome la pastilla y sienta que algo se calma, pero no se calma, se adormece. Dejamos de pensar. El síntoma va a seguir tratando de salir. O sea, por eso necesitamos siempre la pastilla. No es que tomemos un clonazepam y listo, se me arregló, sino que tienes que estar tomándolo constantemente, porque para la época es súper importante que tú sigas funcionando en la sociedad, sigas rindiendo en tu trabajo, porque eso es lo que se espera. Es súper poco probable que te vayas a detener a pensar justamente cuando estás dopado sobre qué es lo que realmente quieres para ti, qué es lo que realmente necesitas.
pastillas para dormir, pastillas para despertar, que es más o menos la tendencia últimamente. Y ustedes dirán, ¿y entonces cómo? Con todo esto que tenemos encima, así como, ¿cómo hacemos que nuestras vidas valgan la pena vivirlas? Y es quizás ese es el punto, que la salud mental acá, este, este espacio, es lo que trata de responder. Está más cerca de lo que ustedes creen, pero no está dentro de ustedes. ¿Les gustó esa frase, no? Es como rara, ¿eh? Está más cerca de lo que creen, pero no está dentro de ustedes. Tal como la época influye en nosotros, nuestros padres, nuestros amigos, los seres más afectivamente importantes, influyen en nosotros. Lo que dicen, también nosotros tenemos que buscar dónde estamos, así como cuál es el ambiente en que nos estamos rodeando, eh, detectar justamente todas estas cosas, estas señales que tienen que ver con que, chuta, lo estoy pasando mal, algo me está pasando en la vida, me estoy llevando mal con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, algo que está pasando en mi trabajo. ¿Por qué no puedo ser un rockstar? ¿Por qué no puedo ser un empresario de éxito? Si yo quiero eso, po, quiero ser un emprendedor, porque así es. Ahora eso es, tienes que ser emprendedor, po. Hay que emprender. Hay muchas charlas motivacionales que te van a decir, estos son los pasos para convertirte en un gran emprendedor. Ya, lo voy a seguir, pero algo pasa que no funciona en mí. ¿Sí? Y esas son las historias que empiezan a hacer agua. ¿Sí? Cuando tú, las expectativas que tienen sobre ti y que te has creado sobre ti también, no llegan. Como que no tengo la capacidad. ¿Qué pasa cuando uno dice, chuta, no, lo intenté y no tengo la capacidad? Uno dice, chuta, no, ¿cuánto valgo entonces? ¿Qué voy a hacer? Si me están diciendo que yo puedo hacer mi vida como yo quiero, si yo me esfuerzo, pero me he esforzado tanto y, y no, pues, no me salen las cosas como me dicen. Y esa es gran parte de la población. Elena hace una pregunta y dice Sí, lo sí. siguiente. A mí me pasa que me encanta preparar repostería, pero cuando la hago para vender no me quedan los postres. ¿Eso será por ansiedad? Bueno, ese es parte, qué bueno que lo planteas porque es justamente algo ahí en ese hacer para otros, puede que esté linkeado, así como relacionado con algo que al alma, así como parece que no le gusta tanto, por algún otro motivo, que hay que empezar como a tirar el hilito para saber. Una. Oye, una broma. ¿Esta es la otra broma? Esta es la otra. ¿Cómo? Ah, pensé que estaban haciendo una pregunta. Perdón, estaban hablando entre ellos. A ese activó el Ah, micrófono. ya, ah, ya. Entonces, justamente, eh, ¿será lo que le gusta hacer? Ah, ¿cuál es el nombre de Belén, Belén? Eso es algo que realmente, como lo estás haciendo,
es lo que tienes soñado para ti. Eso es lo que hay que trabajar en ti, tal como lo estás haciendo. Me gusta la repostería, pero para afuera me sale mal. Sí, algo ahí, entre hacer el- la repostería y que se traslade hacia el otro, hay algo que está interfiriendo, para que en algún momento no dejes de hacer repostería, que podrías decir ya no, no me resultó, pero es que está dentro de tu deseo. Hay un concepto ahí que es muy bonito, ¿ah? Que es el concepto siguiente. Los modelos preestablecidos de la sociedad no siempre cuadran con nosotros. Ujú. Es lo que tú estabas diciendo, y eso pasa, por ejemplo, con muchas personas. De todos los proyectos que se inician, solo el 5% tienen éxito, el 8% tiene punto de equilibrio y el resto fracasó al cabo de un año. Esto Ah, quiere decir que ese alto porcentaje de fracaso no es que no lo hayan querido intentar. Partiendo con la idea, hay varias explicaciones para eso, pero una de ellas es que no es lo suyo, por falta de conocimiento del área y porque realmente falta interés y compromiso. Entonces, los modelos preestablecidos de la sociedad muchas veces hacen sentir fracaso a personas que no son fracasadas y que terminan creyendo que son fracasadas. Y eso es malito, malito, porque en realidad estas personas en realidad no son fracasadas y lo que necesitan es entender qué les pasó y cómo reconstruyo mi vida. mm, mm. Y que mientras más tengamos consciente de que la época no nos define, es más posible que nosotros podamos intentar otras historias para nosotros, otros relatos, otras formas de vida, otros estilos de hacer las cosas, buscar otros caminos, en términos así como neurológicos, la plasticidad neuronal, es como que hace que las redes se ocupen, vayan aumentando las conexiones neuronales, hace que veamos el mundo de una forma distinta, de una perspectiva distinta, más abierta, Mm. con mayores posibilidades. Sin una falla está la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. La mayor parte de la gente que tiene éxito les va a decir cuántas veces falló, supongo, antes, cuántas veces fracasó, De pero hecho, no se sí. rindió. Exacto, exacto. Bueno, no sé si conocen la historia de Walt Disney, pero Walt Disney fracasó cerca de 60 veces en lo que él hacía, porque él trató de ir a los diarios, a los diferentes por sus dibujos, ¿no? Y vender su producto, lo que él hacía. Y al final terminó haciendo letreros en un garage de una casa, porque lo único que le alcanzaba era arrendar para un garage de una casa, que era un estacionamiento de autos, nada más que eso. Y dentro de ese estacionamiento había muchos ratones, y de ahí sale el ratón Mickey, y de ahí sale su éxito, del fracaso mismo. Entonces, no hay que mirar en menos el fracaso, porque el fracaso es parte de la enseñanza de la vida, ¿no? Pero no es solo eso, yo creo que también la estructura mental, también, bueno, tal como tú decías, vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres, lo que se llaman pensamientos impuestos por nuestros antepasados, por la sociedad, por modelos preestablecidos, y estos pensamientos impuestos producen un pensamiento que nosotros creemos que es nuestro. Y esos pensamientos, no se olviden lo que dice Proverbios 23:7, cual sea el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Entonces, arrastramos una cantidad de pensamientos que muchos de ellos ni siquiera son nuestros. Y hacemos una estructura mental con la cual elaboramos lo que vivimos todos los días de acuerdo a esa estructura mental. Entonces, empezamos a ver la vida de acuerdo a la estructura mental
y empezamos a decidir de acuerdo a la estructura mental. Y si la estructura mental está equivocada, obvio que la vida va a estar equivocada, porque cual sea el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Entonces, cuando no pensamos en lo que estamos pensando y no analizamos nuestros pensamientos, entonces claramente estamos de acuerdo a la época o a lo que la sociedad, porque si tú no quieres pensar por ti, la sociedad lo hará por ti. El extremo de no poder abrir tu historia al mundo es la depresión y básicamente con el suicidio. Es la imposibilidad de ver una historia distinta para ti, porque se cerraron todas las alternativas. Eso pasa justamente cuando se nos cierra el mundo. Por eso cuando yo les decía que el lenguaje crea realidad, es súper importante abrir nuestro lenguaje, nuestras alternativas, las conversaciones con los otros, para ver el mundo en una gama súper distinta que les va a sorprender. Ah, ¿puedo contar una historia? Sí, sí. Es muy entretenido. Yo tengo un paciente que lo veo de chiquitito, para que ustedes vean lo antiguo que es ese paciente, no yo. Ya, ya. Pero en esencia, él llegó conmigo aproximadamente a los 22 años, ¿ya? Y él tenía la ilusión de hacer esto, lo otro, aquí y allá, pero él no tenía en cuenta la realidad. Él creyó que todo iba a ser fácil y sencillo. Cuando se encontró con la realidad, cayó en depresión y lo único que quería era irse de este mundo. Nos sentamos a conversar y, yo le preguntaba si eso era real o no era real, si era realmente realista lo que él pensaba antes o no, y llegó a la conclusión por el sí solo que él tenía pensamientos de lo que su mamá quería, de lo que su papá quería, de lo que todo el mundo quería, de los modelos preestablecidos, y se dio cuenta que nunca fue lo que él tenía que hacer. Y empezamos a conversar de sus habilidades, talentos y dones, y le dije yo, ¿qué puedes construir con esto? Y empezó a pensar, oye, yo puedo hacer esto aquí, oye, sin darle antidepresivos, cambió radicalmente su vida y empezó a hacer un sueño aterrizado, no por lo que otros modelos preestablecidos de una sociedad o pensamiento impuesto, sino que por lo que él podía hacer y darse cuenta que él puede hacer cosas. Y estas cosas, cuando tú te das cuenta que tú puedes, la estructura que traías de antes se desmorona y empiezas a pensar. Y ahí es cuando la Biblia dice la renovación de la mente. La renovación de la mente o la renovación del pensamiento es clave para cambiar la vida. Nadie puede cambiar la vida si no cambia el pensamiento, porque cual sea el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Entonces, si no cambia la estructura, la historia que armó, esta estructura que armó con el cual vive la vida, no va a cambiar porque tenemos lo que se llaman sesgos informativos o sesgos de confirmación, donde lo que yo pienso durante el día veo todo lo que confirma lo que pienso y lo demás lo desecho y voy confirmando, igual que los algoritmos de los celulares. Tú hablas algo y te empiezan a mostrar lo que tú hablaste. Si hablaste de una hamburguesa, te va a aparecer una feroz hamburguesa y una oferta. Así, lo mismo hace nuestro cerebro. Entonces, mantenemos una estructura con los sesgos de información. Y así es como mantenemos una mala calidad de vida. Hasta cuando, acuérdense que la palabra arrepentimiento se escribe como metanoia. Esto me lo enseñó Osvaldo. Metanoia. Metanoia, meta significa apertura, noia, mente. ¿Y qué era la palabra arrepentimiento? Apertura de mente porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, abran sus mentes porque el reino de los cielos llegó con los pensamientos de Dios, con todo lo bueno, con el reino de los cielos. Entonces ahí Dios nos dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, ahí es cuando cambia la vida, por eso que Cristo transforma vidas. Bueno, quería contar la historia de ese joven porque me pareció muy,
muy útil para esta conversación, ¿no? De cómo un joven elabora sus proyectos de acuerdo a lo que él cree que va a ser la vida y termina dándose cuenta que la vida no es así, pero la vida no se acaba ahí. Cuando empieza a vivir la realidad, tiene que construir su vida con una nueva realidad. Osvaldo. Qué bueno que te acordaste de esto de metanoia, porque justamente es un cambio de perspectiva de tu mente. Tú empiezas a ver el mundo distinto. Y mi propia historia ahí cambia con el cristianismo. Cuando yo, porque antes, para mí, bueno, el día me conoce, eh, con los religiosos yo no compartía, pero en nada. Así como, y Juan el Bautista para mí era la figura del que te mandaba al infierno. Y es Juan el Bautista el que empieza con arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me cargaba, me cargaba. Odiaba a Juan el Bautista. Amargado, enojado siempre, me lo imaginaba como... Hasta que justo entiendo a quién le estás hablando. Porque no le estás hablando a los inconversos, le estás hablando a los de su pueblo, a los suyos. Entonces dije, wow. Así como, bien, por eso estaba enojado Juan el Bautista, como retando porque habían cerrado la religión, la habían llenado de ritos, y lo que venía era tan grande que si seguían así encerrados en sus mentes religiosas, se iban a perder la apertura del reino, todo lo que traía consigo, el mensaje. Y ahí me puse en buena con Juan el Bautista de nuevo. Pero ahí se dan cuenta que cambió mi visión del Evangelio. Cambia radicalmente desde ahí en adelante. Entiendo justamente que no es una cosa de arrepentirse de que chuta, qué malo que lo hice. No, es abrir hacia adelante justamente tu entendimiento, tu corazón, a algo que viene y que es mucho más grande que lo que nosotros creemos, que te va a sorprender. Una nueva historia, viejo, una nueva Sí, historia. una nueva Hay historia, que un nuevo escribir la nueva horizonte, historia. una nueva motivación. Así que ahí cambió, papi, pues ya Juan el Bautista ahora ya lo nombro, ya no me atoro cuando digo Juan el Bautista. Eh, Porque él me enseñó eso. Me enseñó justamente que yo tenía que abrir mi... Yo también había cerrado justamente mi concepción del cristianismo para la vida. No encontraba que el cristianismo estaba, pero súper alejado de la vida. Hasta que me di cuenta justamente que enseñaba a que eso se tiene que abrir. Más que de llenarlo de ritos, sino que te vayas sorprendiendo cada vez con lo grande, lo amplio que es el mensaje de Jesús. Que cada vez te abra las puertas, que te abra las alternativas, que te enamore cada día. Nueva ¿No? historia, nueva vida. Ajá. Nueva historia, nueva vida. Vida abundante. Nueva historia. Vida plena, chicos. Vida plena. Se lo merecen. Nosotros vamos creando una historia nueva mientras caminamos por las palabras del Evangelio, que son otras palabras que no es las palabras que nos llegan desde la época que estamos viviendo, donde nos muestran los modelos hacia como arriba, exitosos y todo, nos muestran el producto terminado, pero se les olvida cómo llegamos allá, ¿no? Eso queda para que cada uno, po. Así como por eso es súper fácil decir, tienes todas las capacidades para hacerlo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras si te pones, pero no te dicen cómo, sino que te muestran así como las figuras importantes, Elon Musk, no sé, te van mostrando gente que ya está, que llegó, pero que no sabemos cómo. Acá no, acá vamos caminando justamente y vamos viendo que la riqueza del mundo, en la medida que vamos justamente aprendiendo y empapándonos de esas palabras, que son las del mensaje de Jesús, del Evangelio, de la buena noticia, de que hay un mundo más amplio y mejor de lo que tú crees.
que no te vayas a encerrar en lo que quiere tu alma. Por eso yo les decía, estás súper cerca de ustedes, pero no está en ustedes, porque el alma se tiene que abrir po, hacia esa experiencia que viene desde fuera, que es justamente Dios viniendo a nuestra vida. Si no nos abrimos hacia afuera, nos lo vamos a perder, nos lo vamos a Pasó, perder. Y cuando pasó nos con abrimos Jacob. hacia afuera, ustedes saben que hay dos formas de abrirse hacia afuera. Cuando buscamos así como al otro, es porque o necesitamos, estamos desesperados, necesitamos la ayuda de alguien, o cuando nos enamoramos, que lo damos todo por el otro. Se nos olvida a nosotros. Queremos ser todo lo que esa persona quiere. Son las dos formas de salirnos del, así como de la burbuja de nuestra alma. Y yo quiero enamorarme del Evangelio, no que me duela. De hecho, la apertura al reino es la apertura a un nuevo pensamiento. De hecho, la palabra pecado es amartia, escrita en griego, que significa errar al blanco. Entonces, si unimos la palabra arrepentidos, pecadores, significa abran sus mentes porque están errando al blanco. Es un concepto completamente diferente al de la religión común y corriente, ¿no? Donde nos enseña que tenemos que abrir nuestras mentes, colocar el pensamiento de Cristo en la mente perfecta para vivir la vida perfecta. Recuerden que el reino es amor, paz, verdad, justicia, lealtad, todas las cosas buenas. En esto pensad. Y básicamente son características del reino y en el reino es donde se vive bien. El mentiroso nunca va a vivir bien. El deshonesto nunca va a vivir en conflictos. El de falta de respeto va a vivir siempre mal. Si la forma de vivir bien es en el reino. Ujú. Abran sus ¿Y mentes. cómo abrimos cómo abrimos el mundo? ¿A alguien se le ocurre cómo? Porque si estamos hablando de que, chuta, estamos mostrando los modelos terminados, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Les voy a contar la historia del joven rico. El joven rico, ustedes se la saben, ¿no? Este joven que llega donde Jesucristo y todo con alta pachorra, y le dice, Jesús, hace como, ¿qué más tengo que hacer? Lo he hecho todo. ¿Qué crees tú qué más tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús justo lo ve, no le dice, ah, qué bien, ven para acá con los míos. No, le dice, mira, porque Jesús ve el corazón. Le dice, una sola cosa te hace falta, reunir tus bienes, venderlos y repartirlos entre los pobres. Ahí se le cayó la cara al joven rico, se dio vuelta y se fue, porque en eso estaba enganchado su corazón, en ese punto. Y Jesús no lo dice solamente así como ya para que se salga de todas sus cosas, sino que le muestra en cuál es el obstáculo en su corazón para seguir el Evangelio, para seguir el mensaje que Él nos viene a comunicar, que nos viene a enseñar. Así andamos nosotros. No porque hacemos cumplimos los 10 mandamientos y oramos todos los días antes de las comidas. En el Evangelio se anda cuando vas trabajando la palabra del mensaje, te va a ir mostrando tu propio corazón, te va a ir mostrando las manchas, como esta niña, que también es básicamente Jesucristo, es el psicólogo de los psicólogos, y le mostró al joven rico lo que yo tardé mucho en que una niña supiera que cerrarse las puertas del metro estaba enganchado con el desamor de su mamá. Pero lo importante es que esta chica no hizo como el joven rico, sino que ella dijo, lo voy a trabajar. Ahora que lo sé, ya soy libre para construir una historia distinta hacia él. El joven rico dijo, no puedo, no tengo la capacidad, así que me voy. Así que me voy a mi casa a ver la televisión. Esa es la diferencia.
con un evangelio que va trabajando tu corazón. Las marcas que se han dejado, los obstáculos que nos impiden justamente renovar nuestra historia en una historia más amplia, en un horizonte más amplio. ¿Tienen preguntas? Tú me hiciste una pregunta y Antonieta estaba respondiéndola. Le vamos a dejar el audio para que ella responda. ¿Puedes reactivar tu Ah, audio, entonces, Antonieta? Estaba tratando de ah, responder ahí. Antonieta sí, es la pastora de Talca. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, llevo todo anotado. Yo creo que es abrir nuestra mente. Abrir nuestra mente, primero, bueno, a lo que Dios tiene para nosotros y como la última frase que dijo el psicólogo, dijo, el Evangelio va trabajando en nuestro corazón. Y yo creo que todo tiene que ver parte del corazón y abrir nuestra mente para poder permitirle a Dios que siga trabajando en nosotros. Me impresionó la historia de la niña que entra al metro. Me, me abrió un poquitito la mente a cómo muchas veces hay tantas cosas que tenemos guardadas nosotros desde niños y que en el transcurso de la vida vamos descubriendo que por qué tenemos esta personalidad y por qué actuamos así. Y por eso yo le decía cuando el psicólogo decía que cuál es la respuesta y que qué nos impresiona a nosotros, y Osvaldo decía cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de nosotros, yo creo que abriendo nuestras mentes. Eso me dejó marcando como un poco, me dejó como un clic ahí, como marcando ocupado. Pero eso, pastor, eso. Así que, no, bueno, hoy día está muy buena la clase, muy buena. Así que, Osvaldo está gracias. silenciado. Algo te silenciaste. ¿Podrías activar tu micrófono? espero que no haya sido Dios. No, no fui yo. No, bueno, Sí. Les quería contar buenísimo. otra historia para que sepan cómo el Evangelio va trabajando en nuestro corazón. Y me parece que a mí me encanta esta historia que es de la samaritana. Ustedes saben la historia de la samaritana que Sí. va, se encuentra con Jesucristo, con Jesús en el camino, y le pide agua. Jesús, y los samaritanos se llevan súper mal con los judíos. Así como que le impresionó a la samaritana que un judío osara acercarse a ella. Y entonces Jesús, ¿se acuerdan que le dice, si tú me pidieras del agua que yo doy, que yo entrego, el agua de vida, tu sed se apagaría o sería satisfecha para siempre? ¿Por qué le dice eso? Porque esta, esta samaritana, ahí en el diálogo se va descubriendo que ha tenido 5 esposos, 5 parejas en realidad, y que ahora con la última conquistada no es su esposo. Entonces, ella como que queda, ay, ay, esa agua, ¿qué, qué tiene? Así como, parece que ella no entiende tan bien, pero lo que le está diciendo Jesús en ese momento a ella, es que la sed de amor que tiene tu alma, la sed de amor que tiene tu corazón, no la va a apagar ningún hombre. Vas a seguir teniendo sed de amor. Pero si te enamoraras del Evangelio, esa necesidad de amor sería satisfecha. ¡Paf! Así como. Y la samaritana queda, pero llega corriendo a contar lo que le pasó con este encuentro. Ella quedó muy. Algo abrió en su corazón. Algo abre. Y Jesús le marca solamente ahí como, eso es lo que está pasando contigo. Ese es tu corazón, así como, ese es el punto ciego de tu alma, que andas buscando y no vas a encontrar porque lo estás buscando con tu alma.
Lo estás buscando fuera, fuera de tu alma. Y lo que viene fuera de tu alma es justamente el Evangelio. Porque uno puede entrar al Evangelio queriendo saber todo. Y creo que esa no es la mejor forma. Uno entra justamente con, como esta samaritana, sorprendiéndose de lo que va encontrando. Creo que eso abre tu corazón más que lo cierra. Jesús no se va a dejar encerrar en una definición hecha por nosotros. No tenemos esa capacidad. Menos mal. Así como Gracias, Dios Señor. siempre está más allá de todo, ¿no? Todo lo que nosotros pensemos, de lo que ideemos, de nuestras capacidades, de lo listos que somos, de lo inteligentes que somos. Está siempre mucho más allá. Así que sorprenderse y estar agradecido son dos pasos que yo se los recomiendo. Abrir la mente para que entre el pensamiento nuevo, para escribir una nueva historia, una vida plena. Creo que esa es la meta de esta noche, que saber que tenemos pensamientos impuestos por nuestros padres, la sociedad, con modelos preestablecidos, haciendo como un pequeño resumen, ¿no? Con modelos preestablecidos que no siempre las personas encajan en estos cuadrados y finalmente se les considera fracasados cuando en realidad no tienen nada que ver con lo que tienen que hacer en sus vidas. El fracaso es alejarse de la luz, alejarse de la verdad, alejarse de la honestidad, alejarse del reino. Sí, Ese es el fracaso. Porque ahí en la mentira nadie será feliz, no tendrá paz, no tendrá nada. sí, Entonces, sorprenderse con la capacidad de formar el reino de los cielos, más allá de las iglesias, por sobre todas las iglesias, en Cristo, el Rey de Reyes, y formar un nuevo pensamiento para cambiar el estilo de vida. Eso es lo que nosotros deseamos para ustedes. Una nueva vida. ¿Tienen preguntas por ahí? Abrimos el quórum a todas las personas para que hagan las preguntas que quieran sobre cómo construyeron sus vidas, si quieren comentarlo o si quieren hacer una pregunta al pastor Osvaldo para que, para que sepan, es psicólogo y pastor. sí. Ujú. Sí, yo, no, como Pablo, que nunca él decía que yo soy el apóstol Pablo. ¿Ustedes saben por qué él no decía soy el apóstol Pablo? Sino que decía siempre soy Pablo, apóstol de Jesucristo, porque no le interesaban los cargos, ¿no? Él no veía el pastorado o el apostolado como un cargo, sino como una función. Él sabía que su función era servir como enviado. Apóstol significa enviado. ¿A qué? A, pucha, repartir esta buena noticia, de que el mundo es mucho más amplio que nosotros, que Dios está esperando que nuestra historia sea corporativa y no individual. Tengan cuidado, porque de repente uno piensa en la psicología moderna cae justo en eso, en que la historia tuya tiene que ser tuya, porque el Evangelio nos dice que la historia que tenemos que construir y donde nos vamos a insertar es una historia que va más allá de nosotros, es una historia corporativa que tiene que ver con la iglesia. El reino, el reino de la iglesia de Dios. La iglesia no es un templo de un apellido de una iglesia, sino que la iglesia son los seguidores verdaderos de Cristo que se parecen a Cristo. No es cuánta palabra revelada tengas, es cuánto te pareces a Cristo. Esa es la historia que estamos construyendo aquí, Reino en- mejor, donde todos los corazones que están buscando a Jesucristo se reúnen justamente a hacer un aporte en esa historia. un reino mejor, vida Ujú. sin maldad. Eso es lo que nos merecemos, eso es lo que Jesucristo vino a proponer, el reino de los cielos en la tierra. Y eso es lo que les proponemos, una vida mejor. Lo que queremos para ustedes, Osvaldo, yo, es una vida plena para ustedes, vida abundante. Mm, Construir una historia de vida, con una estructura mental que nos permita hacerlo. Pero esa estructura ya está, la mente de Cristo. Ahora, preguntas.
Abrimos el quórum para la pregunta. Maravilloso, maravilloso. Está clarito todo. Yo, ¿Quién dijo yo? Sandro, Ya, bueno, yo quería contarles un poco la historia mía. El ya, pastor Osvaldo empezó a conversar, a hablarnos sobre el relato de nuestra vida, sobre lo que estamos determinados por el lenguaje de cada uno. Me acordé al tiro cuando nosotros estuvimos en la pandemia, ya estábamos en teletrabajo, todos, estuvimos como un año en teletrabajo, y bueno, como estábamos en mi casa, en el caso mío, en mi casa habíamos varias personas teletrabajando. Entonces, porque nos juntamos mi hija, una amiga y yo. Entonces estábamos las tres ahí con cada una haciendo su trabajo, pero sí teníamos el televisor prendido. Entonces escuchábamos tantas cosas de pánico, de lo que estaba pasando en el exterior, nosotros encerrados, que no podíamos salir, que fue tanto que yo cuando tenía que volver en diciembre, no pude volver porque tenía pánico de salir a la calle. Y me acordé mucho cuando empezó a hablar usted de la niña que no podía ir en metro. A mí todavía me cuesta mucho andar en metro y salir a la calle. Me cuesta, o sea, eh, salgo cerca de mi casa. Siempre trato de que alguien me acompañe porque hay un temor todavía. Eh, Se está mejorando, sí, porque estoy en más estrecha relación con mi señor. Como decía la hermana Antonieta, como que se me abrió la mente, porque realmente uno se se deja llevar por lo que dicen, por lo que pasa, por ver alguna noticia, por la maldad, digamos, que hay en el mundo. Pero si uno tiene al Señor en su corazón, uno ya anda como más libre, como hace el hermano Elías cuando hace así de la libertad. Es tan rico ver que estamos llegando a una misma sintonía, ¿ya? Escucho a mi amiga también, que también ella eh, se enamoró de Cristo y a mí también me gustaría enamorarme de él, o sea, yo estoy en ese paso, ¿ya? Eh, Estoy con hambre en este momento eh, de, de abrir más mi mente y mi corazón para el entendimiento, para que ya no seguir con psicólogo, ya no seguir con psiquiatra, ya no tomar medicamentos, porque ya he perdido 5 años de mi vida, desde la pandemia hasta ahora, porque dejé de trabajar, eh, estoy en la casa sin nada. Entonces, eso cuesta, pero con la ayuda de Dios sí uno puede seguir y lo estoy haciendo en este momento y estoy haciendo todo lo posible y siempre, todos los días oro para que mi corazón se abra qué más bien, todavía. Sandro. Sí, Eso, Sandro, no te desanimes porque en algún momento uno no sabe cuándo, como me pasó a mí, así como que me di cuenta que Juan el Bautista era buena onda, vas a encontrar justamente un momento que Dios te va a abrir así como el corazón y te va a decir, "Mira, esta es la nueva historia de Sandra". eso. Ujú. Gracias. Así que no te desanimes. tienes que buscar también. Sandra, mira, una de las cosas importantes es buscar. El que busca, halla, y el que pide, recibe. De pasadita les aprovecho de dar un aviso para el próximo sábado. Vamos a hablar de la sabiduría, ¿ya? Entonces, a las 6:30 de la tarde vamos a estar en Mapocho 4338 hablando de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Es inteligencia? No, no es inteligencia.
Los malos también son inteligentes, y vaya que son inteligentes. La inteligencia no es sinónimo de sabiduría. ¿Quieren saber lo que es sabiduría y cómo se consigue? No se pierda el próximo capítulo el próximo sábado. Así que ya lo saben. Vamos a hablar de eso. Ahora hablando de eso, Sandrita, tienes que buscar. El que busca halla y el que pide recibe. Tienes que ir a buscar, porque buscar es un verbo. No es que me llegue. Señor, dame un auto y me quedo sentado en la casa y haciéndole una cuestión. El Señor no te da un auto porque no lo necesita, porque no te mueves. El movimiento, el verbo, buscar, pedir, es un verbo, es acción y esa acción va a tener una consecuencia y esa consecuencia va a ser tu propia libertad. Así que juntémonos y crezcamos juntos, porque el reino es para eso. No es para formar iglesias o religiones, es para formar el reino de los cielos, que es más grande que una iglesia. ¿Algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Pastor, una consulta. Diga, Pame. ¿El sábado en su iglesia va a hablar de eso? Así es. Ya, A ver, quiero aclarar aquí. algo, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, ¿ya? Pero sí, Claro. en la iglesia vamos a hablar eso. Ya. Ok. Pues, ¿a qué hora? 6:30. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar cualquier cosa? O acotar o O decir como- algo o una sí. experiencia que quieran aclarar. ¿Podría Bien, repetir, por si no hay favor? Mapocho, ah, ¿cuánto es? 4338, es un portón negro al lado del centro médico. Ya. ¿Y cuál es el tema que se va a tratar? Sabiduría. Ya, ¿Cómo gracias. es el principio y cómo se culmina la sabiduría? Con cariño, Sandra, de eso se trata todo esto. De ayudarles a conseguir a conocerse a sí mismos, construir una nueva historia de vida y una vida plena, vida abundante. Y lo van a lograr porque están con la ayuda de Dios. Mira, qué interesante que dijiste lo de sabiduría. Ustedes saben que Salomón, dentro de todas las cosas que le pudo haber pedido a Dios, le pidió sabiduría. Y cuando tú lo vas al contexto y la palabra, así como la traducción, es un corazón atento. Porque la sabiduría no es que se la puso a Salomón, sino que el corazón de Salomón se abrió justamente en atención para escuchar a Dios en los momentos que tenía que decidir. Tal cual. Ajá. Así que no pidan sabiduría para uno, que no va a llegar. Es un corazón atento. El corazón atento es sabiduría. Pero ese es el Un principio. corazón que Claro, escucha a Dios. ahí está uno de los principios y después viene el temor y después viene otra parte que no se las voy a contar. Bien, Así que no se eh, pierdan el sábado. a las 6:30 de la tarde, el próximo capítulo. Oigan, no se Lo, olviden único que vamos a lo tener... único malo es que tu portón es negro. Debería tener Pero otro color más, el puro como tu portón. corazón. No, el puro portón. Ya. Oiga, les recuerdo que en marzo vamos a tener, perdón, la primera semana, el fin de semana de abril, vamos a tener un retiro para ayudarles a sanar sus corazones. Vamos a estar trabajando con ustedes, los que han estado escuchando la mayoría, y por lo tanto ustedes van a tener la oportunidad de entender y preguntar cosas que a lo mejor no preguntaron en las clases, pero sí es importante que escribamos una historia que sea digna del reino. Dios no vino para dar infiernos, Dios vino para dar edenes. Así que no se olviden de eso. Hay que construir lo que Dios quiere. Ese es mis pensamientos, dice Dios, son buenos para ustedes. Traerán paz y felicidad.
Ah, les voy a presentar a alguien que es uno de mis personajes favoritos. Se llama Eric. 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 ¿Cuánto tiene Eric ya? Tiene 1 año, 7 meses, mi cachorrito. Mira. Ujú. Es un Eh, ladrón de Ahí está. corazones. Noemí Ya, dice, genial. bueno, doctor, muchas gracias. Ah, Noemí Jorquera es la que va a estar hablando con ustedes, ahí está en el chat. ¿Ah? Eh, dice, va a estar con ustedes en el tema del duelo. Tiene un diplomado en duelo y en trauma. Mm. Así que ahí van a estar conversando cosas y viendo cositas bonitas.